Hola, nuevamente por acá. Mi nombre, recuérdense, Guillermina Alonso. Aquí está mi correo electrónico en el caso de que alguien requiera comunicarse conmigo. Estoy absolutamente a la orden. Yo trabajo en el Instituto de Biología Experimental de la Escuela de Biología, Facultad de Ciencias de la Ilustre Universidad Central de Venezuela. Desde los años 90 se conoce que el epigenoma es diferente en las células tumorales. Si bien hay casos, no muchos, pero sí hay de hipometilación, o sea, la pérdida de metilación y se puede asociar con un desarrollo de ciertos tipos de cáncer, el más estudiado y lo que está más relacionado es la hipermetilación. Al añadir grupos metilo apaga el gen. Y si el gen que estamos apagando es un gen supresor de tumores o un gen reparador de posible aparición de mutaciones, pues obviamente eso lleva al desarrollo de una patología tumoral. Cuando en reglas generales no siempre ocurre así y cada paciente y cada cáncer es diferente, pero en regla general, cuando en las células ocurre un aumento epigenético de la metilación, se desactivan, se apagan los genes supresores de tumores y entonces se produce el cáncer. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, el epigenoma, alteraciones a nivel de la secuencia de DNA, altera el genoma. Estamos hablando de esto hace 10 minutos y creo que queda claro cómo estas alteraciones a nivel de histonas o de DNA están alterando la expresión de este genoma. Pero el epigenoma, estas variaciones son modificadas por el ambioma, el ambiente. El ambiente modifica el epigenoma modifica el genoma. El genoma modifica el proteoma, qué proteínas se están expresando. Si se altera el proteoma, se altera la conducta del individuo o se altera la conducta a nivel celular. Y si estamos alterando la conducta a nivel celular, al final el ambioma nos está llevando a la aparición de cáncer. Esta ruta que estamos viendo acá es la que con terapia queremos revertir y queremos anular los efectos del ambiente y que esta aparición se restablezca conducta normal para que se expresen las proteínas adecuadas para que el epigenoma siga controlando de manera adecuada el genoma. Las alteraciones epigenéticas sirven, por un lado, como marcador diagnóstico. De hecho, hay kits diagnósticos basados en alteraciones epigenéticas. Sirve como marcador pronóstico, pero también, y de manera muy importante, se ha estudiado en los últimos 10, 15 años, las alteraciones epigenéticas como blancos de drogas antineoplásicas. Revertir el proceso de metilación con inhibidores de las DNA metiltransferasas revierte que estos genes silenciados puedan comenzar de nuevo a expresarse. Revertir ese proceso al inhibir las DNA metiltransferasas para que no sigan metilando ese blanco. Estos inhibidores de las DNA metiltransferasas, si son dados en altas dosis, también inhiben la síntesis de DNA y pueden llevar a la muerte celular. Y es contradictorio, puede llevar a la aparición de otros tipos de patologías. Sin embargo, dosis bajas de los inhibidores de las DNA metiltransferasas durante periodos muy prolongados tienen un efecto terapéutico que ha sido positivo en muchos casos. Estos inhibidores de las DNMT generalmente mimifican algún nucleótido, por ejemplo la 5-acetidina, y por eso es que inhiben la síntesis de DNA porque mimifican una base, se intercalan, inhiben su síntesis y producen la muerte celular. Pero sí está probado que se aplican en dosis bajas y generalmente en coterapia. Entonces los fármacos epigenéticos normalmente son inhibidores de actividad de las DNA DNMT o las DNA metiltransferasa, aunque tienen un cierto nivel de toxicidad y hay que tratarlos con cuidado, y los análogos de nucleósidos que interfieren en la metilación. En este esquema les quería traer una ilustración tipo Walt Disney o tipo cartoon
¿Cómo está una célula normal donde tenemos, se acuerdan, 147 pares de bases enrollados alrededor de un cilindro octámero de histonas con una región unidora entre un nucleosoma y otro? Y aquí vemos las regiones metiladas en C como unos punticos naranjas y en verde cuando no está metilado. Y por acá vemos la acetilación de las histonas. En una célula normal tenemos muy poca metilación del DNA y tenemos algo de acetilación en las histonas, como puede verse acá. Cuando ocurre el proceso de tumorigénesis, hay metilación del DNA, aumenta el DNA metilado porque están activas las DNMT, están activas las histonas de acetilasas y entonces se produce la célula tumoral. Este desarrollo de célula tumoral es lo que uno quiere tratar con esta terapia epigenética, que lo que va a hacer es inhibir las DNA metiltransferasas y las histonas de acetilasas y en la terapia epigenética regresar el fenotipo, la manera de expresar estos DNA a como era en la célula normal, sencillamente inhibiendo estas enzimas que están actuando de manera incorrecta en este caso de esta célula. Este regreso al fenotipo normal es lo que uno está buscando siempre y creo que es el norte de la medicina actual. Resumiendo, tenemos los patrones de metilación del ADN tumorales, los cuales se pueden estudiar fácilmente y se les da, cuando hay los patrones tumorales, se les dan agentes desmetilantes, como por ejemplo 5-azacitidina, muy controlada, se produce la inactivación genética de las DNMTs y se dan adicionalmente inhibidores de las histonas de acetilasa, que todavía no hemos hablado de ellas, podemos hablar en breve en otra charla. Esta terapia combinada de las DNMTs y las de acetilasas llevan a una pérdida de la metilación y eventualmente lleva a lo que se está buscando, que es la muerte de la célula cancerígena. Pero también lo más importante es que si no lleva a la muerte de la célula cancerígena, lo que se busca en realidad es que regrese a los patrones de metilación normales del ADN y que tengamos el tejido sano de referencia. Y esto es posible sí y solo sí, y gracias a que los maravillosos cambios epigenéticos son reversibles. Si aquí se produce un error y se metila lo que no debería, la terapia lo que va a buscar es revertir a las condiciones del tejido sano. Esta es la gran diferencia con las mutaciones. Las mutaciones o cambios de nucleótidos a nivel de la secuencia de DNA no son reversibles. Ocurrió el cambio, se fijó, quedó y lleva eventualmente a la muerte celular, a no ser que se haga una farmacología a nivel de proteínas para restablecer el funcionamiento de la célula. Acá podemos llevar a restablecer el genoma del tejido sano porque estos cambios los podemos revertir. Ojalá y esto siga desarrollándose estos estudios y podamos eventualmente poder hacer reversión de aquellos cánceres que son debidos a cambios epigenéticos, porque no todos lo son obviamente, pero al menos aquellos en donde lo que ocurrió fue una alteración de la metilación se puedan revertir. Mi idea, el pensamiento que les quiero dejar al final de esta charla es algo muy propio, muy mío, no es que lo haya leído en ningún lado, pero es, bueno, para algo uno tiene años pensando sobre problemas, en este caso problemas biológicos en particular y que afectan la salud del humano, es que la secuencia genética de cada individuo es individual y valga la redundancia, pero es así. Hay huellas genéticas porque cada uno de nosotros tiene una secuencia genética particular. Si bien tenemos secuencias compartidas, comunes, acuérdense en el proyecto 100.000 genomas, hay muchas variaciones entre un individuo y otro. Si nuestra secuencia genética es propia de cada individuo,
y las marcas epigenéticas son propias de cada individuo. Cada uno de nosotros tiene una marca epigenética, una alteración de las modificaciones de histonas o de las modificaciones del DNA individual a nuestro entorno y a nuestras células. Entonces, ¿por qué la terapia no es individual? Yo entiendo que hay problemas económicos, financieros, que se hacen terapias para tipos de cáncer en general, pero que sabemos que muchas veces fallan y fallan porque la terapia debe de ser individual al cambio epigenético o genético, sea a nivel de modificación o sea a nivel de DNA, es individual de cada individuo, de cada ser humano. Es único. Entonces las terapias deberían de ser únicos. Sin embargo, pensando en que hay que tratar a la mayoría para hacer terapias o para hacer farmacología aplicada a grupos y no a personas, en general lo que queremos es activar los genes suprimidos y que la propia célula se reprograme, que no haya que estar suministrando fármacos constantemente, sino que la misma célula se reprograme, regrese a su expresión normal y así además de poder regresar al fenotipo normal y tener la regresión de la malignidad, pero al mismo tiempo debemos de tratar de minimizar los efectos secundarios, ya que no podemos hacer la terapia individual y puede haber efectos secundarios, minimizarlos y minimizar estos efectos es a través de algo muy importante que no podemos nunca olvidar: una alimentación adecuada y unos fármacos adecuados a cada tipo de cáncer y a cada individuo. Y la alimentación adecuada incluye proveer a la población de alimentos ricos en grupos donadores de metilo, porque cuando no hay alimentos que sean, como el ácido fólico, donadores de grupos metilos, la metilación que está sufriendo el DNA es defectuosa, es inadecuada y evidentemente por mucho que hagamos farmacología no va a tener los efectos deseados si no se está suplementando una alimentación adecuada. Esta es una reflexión mía muy personal, se las quiero dejar. Tratemos de ir hacia una terapia individual en el siglo XXI y quizás podamos apuntar a que la epigenética sea la clave para vencer al cáncer. Ojalá y lo logremos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en algún otro momento. Cuando quieran hablar del DNA, aquí estoy yo para atenderles. Hasta luego.